en la presencia del doctor Álvaro Santoscoy García. Él es profesor e investigador universitario, consultor en empresas nacionales y extranjeras en seguridad y salud en el trabajo, capacitador en temas de seguridad industrial, medicina del trabajo, salud profesional, expresidente de colegios médicos de la especialidad, es miembro del Consejo Directivo, Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo, perito, perito médico, instructor certificado por American Heart Association, capacitador y certificado por conocer agente capacitador externo con registro STPS, 30 años de experiencia profesional en seguridad y salud en el trabajo, y es director general del CEO Servicios en Salud Ocupacional y Protección Ambiental. Hablará desde México el tema vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a riesgo laboral. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su participación en nuestro congreso. Pues muy buenos días. Buenos días, a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a hablar de un tema muy importante. Es una función básica en el área de la salud ocupacional, que a veces se deja de lado o que se malentiende o que no se realiza sistemáticamente, y eso pues deja mucho que desear, pues se pierde mucho de los beneficios que se tiene con esta vigilancia. Entonces el tema que vamos a hablar es vigilancia a la salud de trabajadores. Un punto importante: estamos vigilando trabajadores, no vigilamos enfermedades, no vigilamos agentes de riesgo. Lo que tenemos que considerar es que vamos a vigilar trabajadores, pero estos trabajadores están expuestos a un agente de riesgo. Entonces, en todas las empresas, pues vamos a tener agentes de riesgo. Y entonces, bueno, vamos a analizar y platicar un poco sobre cómo podemos realmente conceptualizar lo que es la vigilancia a la salud y utilizarla como una herramienta muy buena, con buenos resultados, en el área de la salud y seguridad. Imagínense que yo como médico en una empresa que dicen, bueno, ¿y tú cuál es tu labor como médico? Mi objetivo durante este año, vámonos poniéndole 2024, es hacer todo lo necesario para que tú como empleado, como trabajador, estés más saludable el próximo año. Entonces, mi objetivo como médico, ¿cuál es? Hacer todo lo necesario 2024 para que el 2025 estés más saludable. Fíjense entonces el cambiar el paradigma de muchas empresas, muchos empresarios, en el que habla de que el médico es para atender enfermedades, da consulta. Lo menos, nos decía una de las ponentes, que el 80% de la labor de un médico tiene que ser de preventiva. Entonces, lo que menos tengo que hacer es dar consulta en la empresa. Para eso, en México tenemos, por ejemplo, instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, para Trabajos del Estado, el ISSSTE, etcétera. En otros países no sé cuál sería lo que ustedes tengan, pero hay hospitales encargados de la atención médica, ¿sí? Y entonces, ¿el médico qué hace en la empresa? Se necesita, como dice uno de mis maestros, decía, necesitamos más médicos de overol, no de bata blanca. No es un médico que esté en la consulta ahí dando atención médica en un consultorio. Necesitamos a médicos que estén en el área productiva, estén con los trabajadores en los trabajos peligrosos, en las oficinas, junto a las máquinas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo? Lograr que tú estés más saludable el próximo año de lo que estás ahorita. Entonces, ahí entra que nos tiene que quedar un paradigma muy importante. La salud es un continuo, es un proceso y es un continuo. No es, ahorita estoy saludable y ya estoy enfermo. Es un continuo. Puede ser que esté saludable, no estoy enfermo, estoy saludable, pero puedo estar más saludable o estar menos saludable. Y el objetivo entonces a nivel médico es que logres que estés más saludable cada vez. Es decir, que te estés alejando cada vez más de las enfermedades. Un ejemplo: ahorita estás saludable, pero estás mal alimentado, ya tienes sobrepeso. Pues mi objetivo es, todavía no tienes una enfermedad, todavía no tienes diabetes, no tienes hipertensión. ¿Qué es lo que quiero? Que estés más saludable, es decir, aléjate de esas enfermedades. ¿Cómo le hago? Que estés, por ejemplo, que hagas más ejercicio, que tengas una mejor alimentación, bajes ese exceso de peso que tienes, etcétera. Entonces vas a estar cada vez más saludable, ¿sí? Y no es de que estés enfermo o sano. Entonces, para ello,
tenemos dentro de las herramientas de la medicina del trabajo, que es parte de la salud pública. Entonces utilizamos herramientas de salud pública. Estamos pensando que la vigilancia es hacer examen médico. El examen médico entraría dentro de lo que es una evaluación de salud de un trabajador. Más adelante no me voy a meter entonces en los exámenes médicos porque hay una ponencia el día de hoy, más adelante tenemos una ponencia sobre exámenes médicos, entonces me imagino que van a ver esa parte de los exámenes médicos, entonces yo no me voy a meter en la parte de los exámenes médicos, aunque es parte de la vigilancia. Pero cuando yo evalúo la salud de un trabajador es hacer un examen médico para ver ahorita, evaluar, ¿estás saludable? ¿Estás enfermo? ¿En qué condiciones estás? Luego viene la vigilancia a la salud de un trabajador. Entonces, no nada más es el examen, si se fijan es otro elemento, vigilar la salud de ese trabajador. Ya tengo un examen médico y el examen médico es parte de la vigilancia. Hago un examen médico y veo en qué condiciones está. Y entonces voy a estar vigilando a ese trabajador y entonces lo voy a estar vigilando a través del tiempo, ¿sí? Para vigilar esa salud de ese trabajador. Vigilamos el medio ambiente de trabajo y por lo tanto terminamos vigilando el medio ambiente y los trabajadores, entonces estamos haciendo la vigilancia a la salud de todos esos trabajadores, ¿sí? Entonces, no es, la vigilancia es hacer un examen médico, ¿sí? Es, como vamos a ver ahorita, ¿sí? Verificar que esté la persona, mantener sus niveles de salud. Desde mediados del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud, cuando fue fundada, nos hablaba que la salud es el completo equilibrio y bienestar biológico, psicológico y social. Tanto en la ponencia pasada como en la del día anterior, hablábamos mucho de esa parte del término que decía ahorita Rafael, holístico, que es importante la parte psicológica y social, además de la parte biológica. Y eso toma en cuenta muchas empresas que no estaban acostumbrados a esa parte, que de pronto cuando nos llegan los factores de riesgo psicosocial, el empresario decía, bueno, ¿y a mí qué me interesa el factor de riesgo psicosocial? Yo estoy verificando la integridad del trabajador, no se accidenta, no se corta, no se golpea, no se quema, etcétera. Yo que me voy a andar preocupando por su estrés y que si es feliz o no es feliz, ¿no? A mí no me toca esa parte. Bueno, pues la salud es integral. Y cuando hacemos la vigilancia, tenemos que entonces también hacer la vigilancia en forma integral, tanto la parte física como la parte mental, como la parte social de estos trabajadores. Y para entender uno de estos elementos, y que a veces nos damos de topes con ingenieros en seguridad, sí, que a veces los que tenemos formación en la parte de la salud, médico, enfermera, psicólogo, etcétera, entendemos muy bien esta parte de la parte física, psicológica y social. Pero los que están fuera de esta área biológica a veces nos quieren tratar como máquinas. Yo sé, un ingeniero sabe cuánto va a durar una máquina. Si yo la prendo 30 minutos diarios, 8 horas diarias, le estoy dando mantenimiento, me va a durar 10, 15, 20 años, le tengo nada más que cambiar estas piezas cada X tiempo, etcétera, etcétera. Pero las personas es totalmente distinta. Las personas somos totalmente distintas, aunque somos personas, somos totalmente distintas unas personas a otras. Entonces es muy importante que todos, tanto el personal de la salud ocupacional como la parte de la seguridad, de la higiene, etcétera, entendamos esta triada ecológica, que la voy a tomar como modelo para entender esta parte. En esta triada ecológica hay 3 elementos: agente, trabajador y medio ambiente. Y entonces un trabajador va a estar expuesto a agentes de riesgo. Hay clasificaciones de 60, 70, 80 agentes de riesgo, ¿sí? En nuestra legislación mexicana nos habla de 5 agentes de riesgo. Cada una se divide en varios, y entonces ahí se van sumando y van haciendo las mismas 60, 70, 80 diferentes, ¿no? Pero nuestra legislación en México nos habla de 5 agentes de riesgo. Los agentes de riesgo físicos, que estamos hablando de radiaciones, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, no ionizantes, temperaturas extremas, estamos hablando de presiones atmosféricas elevadas o abatidas, riesgos eléctricos, riesgos mecánicos, etcétera, etcétera. Todos esos son los agentes de riesgo físicos. Tenemos los agentes de riesgo químicos, gases, metales, vapores, etcétera. Tenemos agentes de riesgos biológicos, que nos dio ahorita una experiencia, los que no estaban
acostumbrados a ver riesgos biológicos en las empresas con el el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, pues ahora sí ya nos obligaron a nivel internacional a utilizar protocolos de atención preventiva en el área biológica. Entonces ya se adentraron muchos que no tenían la experiencia en los riesgos, agentes de riesgo biológicos. Y en México nos pusieron desde hace pocos años, nos agregaron, antes no se manejaban como tal dentro de la legislación, los riesgos de tipo ergonómico y los riesgos de tipo psicosocial. Entonces, esos son los agentes de riesgo que puede estar, el trabajador va a estar expuesto en su área de trabajo. Pero aquí tenemos una variación, que el trabajador va a estar expuesto a ese agente de riesgo. Pero este trabajador hay que considerar entonces que cada persona es distinta, ¿sí? Entonces va a responder de diferente forma a los agentes de riesgo. Va a tener diferentes herramientas para defenderse de esos agentes de riesgo, ¿sí? Y el problema entonces que cada trabajador es diferente. ¿Y cuál es el problema? Que yo como trabajador soy diferente hoy de lo que fui ayer, de lo que fui antier, de lo que fue hace un mes o de lo que fue hace 6 meses. ¿Por qué? Porque puede haber muchos elementos que estén haciendo cambios en mi organismo, por lo menos de cada año ya voy a tener un año más de experiencia, vamos a llamarle, ¿no? Bueno, un año más de experiencia, porque realmente me toca un año menos de vida. Cada año que cumplo estoy viendo los que me quedan, ¿no? Viéndolo desde otro punto de vista. Entonces, cada trabajador es diferente. Entonces, de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias, a cómo le ha ido a sus mismas motivaciones, a su medio ambiente, etcétera, pues va a reaccionar de diferente forma al contacto con un agente. Por ejemplo, un jefe llega y me toca el hombro y me dice: felicidades, Álvaro, tu trabajo, estoy muy contento con tu trabajo, sigues muy bien. Y yo a lo mejor me siento muy bien, me tocó mi jefe, es muy cálido, es muy cercano, me tocó el hombro y me dice: Álvaro, me vio a los ojos, híjole, qué padre. Pero ¿qué pasa otra persona? Llega y me toca y voltea y dice: oye, ni a mi esposa o a mi esposo dejo que me toque, ¿no? ¿Tú por qué me tocas mi cuerpo? ¿Tú qué quieres? No estamos hablando de acoso sexual, es un simple tocar y felicidades, Álvaro, ¿no? Y la otra persona se puede sentir agredida. Oye, ¿tú por qué me tocas? ¿Quién te dio permiso de tocar mi cuerpo? Entonces, ante el mismo estímulo, cada persona es distinta. Y eso hay que considerarlo y hay que validar al trabajador de que tiene derecho a sentirse como se siente. Esa es una parte importante, no minimizar. Ay, no sé, ¿cómo es posible que te andes quejando de que te toque? Por Dios, ¿qué te pasa? No hay que minimizar. La persona tiene derecho a sentirse agredida si me tocan. Y la persona tiene derecho a sentirse cercana si me tocan. Tiene derecho, ¿sí? Este trabajador entonces tiene muy diferente. La parte física, la parte mental y la parte social va a ser muy diferente uno de otro. Y entonces viene el examen médico o esa evaluación médica del personal de salud, personal de enfermería, el psicólogo, etcétera, en donde tenemos que analizar cuáles son las características de esta persona, ¿sí? Y de acuerdo al puesto y de acuerdo a sus órganos, sistemas, a su mentalidad, a su experiencia, etcétera, etcétera, evaluarlo y contrastarlo con el agente o los agentes de riesgo al que se va a exponer y el medio ambiente en el que se desempeña. ¿Dónde se da el contacto entre el agente y el trabajador? Pues será en un medio ambiente determinado. Y ese medio ambiente puede ser con equipo de protección o sin equipo de protección, puede ser con capacitación o sin capacitación, puede ser 8 horas, 4 horas, 12 horas de trabajo, puede ser con altas o bajas temperaturas, puede ser con una buena remuneración o no, puede ser con buena comunicación, organización. Es decir, en dónde se da ese contacto va a haber una general, va a haber una mucha alta variabilidad de elementos en ese medio ambiente de trabajo. Y entonces, ese contacto que da el trabajador con uno o varios agentes de riesgo en un medio ambiente determinado, a eso le llamamos exposición. Y ojo, aunque en un lugar determinado tengamos exposición homogénea, es decir, yo tengo 5 trabajadores en un taller
y esos 5 trabajadores están en un taller de 3 por 3 metros y están expuestos a thinner, a algunos otros solventes, a gasolina blanca, está expuesto a 30 grados de temperatura la mayor parte del día, está con tanta ventilación. Es decir, aunque las condiciones sean homogéneas, cada persona es distinta. Por ejemplo, estoy respirando 200 partes por millón de un solvente. Y todos estamos en un medio ambiente donde hay 200 partes por millón. Pero yo soy obeso, sedentario, dicen sedentario de alto rendimiento, no me muevo ni en defensa propia. Tengo una mala condición física, tengo más de 45 años, ¿sí? Tengo más de 50 años, eh, hago el mismo trabajo físico que los demás, pero por mis condiciones yo respiro 22 veces por minuto y los demás respiran 16 a 17 veces por minuto. Entonces, meramente por mis condiciones físicas, yo respiro más rápido y por lo tanto voy a absorber más cantidad de tóxico que los demás. Aunque tengamos una exposición homogénea, la dosis, es decir, la cantidad del tóxico que va a entrar a mi organismo va a ser diferente. ¿Por qué? Por mis condiciones muy particulares, diferentes a las de los demás. Entonces, es importante caracterizar que aunque haya exposiciones homogéneas, cada persona es distinta y va a absorber diferente y va a tener reacciones. Y luego yo, ante ese agente de riesgo, como por ejemplo soy fumador crónico, como soy obeso, ya tengo hígado graso, ya mi hígado ya no funciona muy bien, a lo mejor yo soy epiléptico, llevo 10 años de sufrir ataques convulsivos y llevo 10 años tomando un medicamento anticonvulsivante que está utilizando parte de la respuesta del hígado para metabolizar tóxicos. Se está afectando ya mi hígado por la obesidad, por el uso crónico de medicamentos, etcétera. Ya no funciona igual mi hígado. Y aunque esté a 200 partes por millón, y aunque fuera el caso, está hay una dosis exactamente igual del tóxico que todos los demás, a mí me va a afectar más. ¿Por qué? Porque mis respuestas, por ejemplo, para detoxificar tóxicos son distintas. ¿Por qué? Porque soy alcohólico, ¿sí? Porque utilizo el medicamento en forma crónica, porque tengo hígado graso por mi obesidad, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo mis condiciones son diferentes a las de los demás, aunque sea exactamente la misma dosis, vamos a ponerle que los demás. Todos están exactamente igual que yo, pero yo no voy a remetabolizar igual el producto, ¿sí? El tóxico en este caso. Entonces, esas individualidades que a veces nos choca, que el médico de pronto es que él no puede, ¿por qué si los demás sí pueden y él no, ¿no? Porque precisamente cada persona es distinta y eso nos tiene que quedar claro a los que no estamos en el área de la salud ocupacional, porque ellos, los que estamos en el área normalmente nos queda claro, pero los que están por fuera quieren que actuemos como máquinas en el que mira, oye, ¿y esta persona cuánto va a durar y cuál le va a pasar? Espérate, o sea, te puedo hablar de estadísticas, te puedo hablar de más o menos, pero no te puedo dar con exactitud, ¿sí? Es que, ¿por qué se accidentó si pasó el examen médico? Y, o sea, sí es apto para este puesto de trabajo, pero no significa que por ser apto ya no va a accidentarse, ¿no? Entonces, esta exposición debemos de tomarla en cuenta que es individualizar esa exposición, tengo que documentar esa exposición y tengo que estar dando constante evaluación. Si nos hablamos de los sistemas de gestión, bueno, tenemos que estar en la mejora continua y tengo que estar viendo, ¿sí? Constantemente qué está pasando, porque ahorita está bien, pero ¿y mañana? ¿Y el próximo mes? ¿Y los próximos 6 meses qué va a pasar? Puede haber cambio. Por ejemplo, hoy llego a trabajar, voy a trabajar en alturas o voy a trabajar en un espacio confinado, pero no hacemos evaluación, le toca la evaluación cada 6 meses o cada año le hacemos la evaluación, sí, pero anoche no dormí. Estuve, no sé si van a operar a mi niño o no, estuvimos en el hospital toda la noche, o me van a dar el resultado, le hicieron una biopsia, no sé si tenga cáncer o no tenga cáncer. Imagínense esta persona cómo va a estar, porque estuve ayer en el hospital acompañando a mi hijo y hoy en qué condiciones estoy, en donde no me voy a concentrar y es una mentira, por favor, no repitan esas falacias.
que aquí, no sé si en otros países lo dicen, pero aquí en México normalmente alguien dice, tus problemas déjalos en la entrada de la empresa y una vez entrando a la empresa, concéntrate, toma solamente en tu trabajo, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si dentro de la empresa yo soy una máquina, saliendo de la empresa ahora sí ya soy persona y ya me va a preocupar por la cuestión económica, la salud de mi familia, etcétera, etcétera. Somos distintos y somos personas y como personas vamos a ser igual afuera y adentro y si ahorita me estoy preocupando por algo, no voy a tener la mente en la tarea. ¿Sí? Voy a estar pensando en que si a mi hijo y cuánto voy a pagar del hospital y que si los resultados y que quién lo estará cuidando y voy a estar distraído. Por más que quiera y que le diga, es que concéntrate. Ah, sí, entonces ya me olvido mis problemas y ya me concentro. Es imposible. Nos tenemos que quedar claro que eso es imposible hacerlo. Entonces, tenemos que documentar todo ello, ¿sí? Y tenemos que estar esas revisiones constantes. Como dicen, ¿cada cuánto hay que hacer examen médico? Pues depende del riesgo al que se expone. Habrá agentes de riesgo en los que, por ejemplo, tendría que hacer exámenes médicos cada que se expone. Yo tengo que hacer una evaluación médica a cada persona cuando se expone, cada que se expone, cada que sube a cierta altura, yo tengo que hacerle, a ver cómo está. Ahorita se va a ir a altura, checo la presión, checo la glucosa, para ver en qué condiciones está ahorita, no hace en un año. Si tengo que hacerles audiometría, a lo mejor cada 6 meses, cada año, a lo mejor cada 2 años tendré que hacerles ciertas evaluaciones, radiografía de columna, a lo mejor a estas condiciones de este trabajador, a lo mejor le va a hacer una radiografía de columna que está sujeto a cargas, por ejemplo, es un muchacho de 20 años, joven, activo físicamente, sin enfermedad ni nada, a lo mejor le hago una radiografía cada 5 años. En cambio, otra persona le tendría que hacer a una persona que ya tiene obesidad, tiene, etcétera, a lo mejor le va a tener que hacer el examen, la radiografía cada año, por ejemplo. Es decir, de acuerdo a la persona, van a ser los exámenes médicos que le tengo que hacer para estar vigilando su estado de salud de acuerdo a la gente al que se está exponiendo. Entonces, no hay una vigencia para todo mundo o para todas las personas igual, o para a cada agente de riesgo exactamente igual. Eso nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? Y es uno de los principios básicos de la vigilancia. Entonces, cuando hacemos una evaluación médica, que es parte de la vigilancia, tengo que hacer una evaluación. Entonces, las evaluaciones podrán ser las rutinarias y hacer una evaluación general. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones está. General, cómo está tu estado de nutrición, con si descansa o no descansa bien, su estado de hidratación, si consume alguna droga o alcohol, cómo maneja su esparcimiento, prevención de enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera. Si hace actividad física, qué tanto hace, qué tipo, etcétera. La higiene, recuerden que la higiene es la prevención de las enfermedades, entonces no nada más es higiene de aseo, de baño diario, lavado de dientes, etcétera. También puede ser higiene de columna, higiene de sueño, higiene de alimentos, etcétera. ¿Cómo anda en cuanto a manejo de estrés, emociones? ¿Es maduro, no es maduro? ¿Es inmaduro emocionalmente, etcétera? Es decir, una evaluación general de este trabajador. Pero también tengo que hacer parte de esa evaluación, tendrá que ser una evaluación específica. ¿Específica a qué? De acuerdo al riesgo al que se va a exponer. Si decíamos que un trabajador se va a exponer a un riesgo en un medio ambiente determinado, pues tengo entonces que hacer la correspondencia entre si esta persona, este trabajador, es apto, no apto o apto condicionado para exponerse a ese o a esos agentes de riesgo en específico, ¿sí? Como me dicen, es que una persona, por ejemplo, tengo que hacer el examen médico de embarazo a alguien que va a entrar a trabajar y muchos dirán, no, porque es discriminación. Y yo les digo, si yo le hago un examen médico de embarazo a una persona y no le doy el trabajo porque está embarazada, uy, es discriminación, ¿no? Si va a exponerse a vibraciones, si va a exponerse a sustancias químicas peligrosas, si va a exponerse a... Nuestra legislación, por ejemplo, en México prohíbe 16 puestos de trabajo o agentes de exposición a mujeres embarazadas. Entonces, si este trabajador, esta trabajadora está embarazada o va a un puesto de trabajo donde hay esas 16 prohibiciones, yo como médico tendré que hacer un examen médico de embarazo. ¿Por qué? Porque es por protección. Yo no voy a contratar a una mujer embarazada a un puesto donde va a correr riesgo la vida del bebé, su formación o la persona, ¿sí? Entonces,
tengo que hacerle, y no es discriminación, es como decir una persona, oye, si yo soy invidente y quiero que me contrates para manejo de montacargas, espérate, no eres apto. ¡Ay, discriminación porque tengo cierto grado de discapacidad visual! No, es que no eres apto para manejar vehículos, o sea, con una discapacidad visual no puedes manejar vehículos, te matas tú y matas a los demás. No es discriminación, es protección tuya y de los demás. No tienes las capacidades si no eres apto para enfrentarte a esos agentes de riesgo al que te vas a exponer. Entonces, por eso tengo que hacer exámenes específicos. De acuerdo al riesgo al que se va a exponer, determinar tus capacidades para exposición a esos agentes de riesgo. Y entonces a veces se nos pasa que también entonces tenemos que determinar la capacidad psicológica y la capacidad social para enfrentarte a un agente de riesgo en particular. Y a veces no tienen las capacidades mentales o la capacidad emocional, por ejemplo, para enfrentarte. Hay personas que no soportan el estrés. Si tú lo pones en estrés, se pone nervioso y no puede hacer las cosas. Y espérame, y es que, ¿por qué? Porque no soporta el estrés, no puede. Y hay gente que necesita el estrés, es necesario para ellos, les gusta el estrés. Les decía que yo conocía a un trabajador que tenía 2 novias en la misma colonia. Imagínense, en la misma colonia, a donde vayas, te pueden cachar, ¿no? Pues le encanta el estrés. Entonces, pero otra persona que no le gusta el estrés, no soporta el estrés y va a un puesto donde tiene una alta carga de estrés emocional. Imagínense, voy a contratar a un médico que se pone nervioso, que no soporta el estrés y lo pongo como urgenciólogo. Espérate, o sea, pues no va a aguantar él, se va a enfermar al poco tiempo, ¿no? Y hay gente que al contrario, busca la adrenalina, busca el estrés y a veces es una contraindicación para ciertos puestos, porque a esta persona le gusta el estrés y va a un lugar peligroso, va a buscar la emoción. Va a trabajo de altura, no se va a poner el arnés, no se va a hacer protección anticaídas. ¿Por qué? Porque le gusta la adrenalina, sentir que si me equivoco me mato, ¿no? Entonces, puede no tener aptitud para un puesto de trabajo de forma cuestión mental, aunque física sí la tenga, pero mental o social puede no suceder. Entonces, hay que tener esas características, por eso necesitamos hacer unas evaluaciones específicas de acuerdo al riesgo, y eso es parte de la vigilancia. Pero nos tiene que quedar claro un elemento fundamental e importante. No es lo mismo, no es lo mismo observar que vigilar. Imagínense, yo contrato un policía y le digo, quiero que te pongas de vigilante en la entrada. Y se robaron las cosas. Oye, ¿te puse a vigilar? No, yo estuve viendo, yo vi que la persona llegó a agarrar las cosas y se las llevó. ¿Cómo ves? Lo estuve viendo y tenía esta vestimenta y llevaba su bolsa de tal, en tal vehículo. Espérate, entonces, ¿qué hiciste? Lo que hizo fue observar, no vigilar. Entonces, no hay que caer en un error muy común que creen que observar, que es pasivo, que es nada más observar el fenómeno, contra la vigilancia, ¿sí? Imagínense que me encargan a una niña, estoy en la calle y mi vecina me dice, oye, te encargo a mi niña, por favor, si la vigilas. Y cuando sale, voy a tomar una llamada, está sonando el teléfono. Y cuando sale dice, oye, ¿mi niña dónde está? Ah, ¿qué crees? Vi que tu niña se le fue la pelota a la calle. Y dije, ay, capaz de que viene un coche. Y volteé, ¿y qué crees? Sí venía un coche. Dije, no, 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 lo va a atropellar. Y llegó el coche, ¿y qué crees? La atropelló a la niña. Y vino la ambulancia y se la llevaron. Oye, te dije que la vigilaras. Pues sí, yo la estaba vigilando. No, no, no. Tú lo que hiciste fue observar, no vigilaste. La vigilancia es activa, es preventiva, es que si yo estoy viendo que hay un riesgo y que la persona está haciendo algo o estoy presentando alguna característica, alguna condición que puede generar un riesgo y que puede generar un accidente, yo tengo que intervenir. Esa es la diferencia de la vigilancia a la salud de trabajadores. No es observación, que muchas veces hago el examen este año y al siguiente vuelvo a hacer el examen, ay Dios, ya eres diabético. Y al siguiente año, ay Dios, ya tienes daño renal. Y al siguiente año también eres hipertenso. Y al siguiente año, oye, traes una arritmia muy importante y tu función del riñón ya estaba casi al nula.
y al siguiente año, ¿y dónde está para hacer el examen? No, pues ya se murió. Eso es observación, no es vigilancia. La vigilancia es activa, que lo que yo encuentro tengo que hacer, tengo que meter acciones para mitigar el daño, para prevenir el daño y poder lograr que esa persona se mantenga saludable. Esa es la diferencia de la vigilancia, que tiene que ser activa. Y entonces, vigilar, por lo tanto, es un elemento para protección. Y entonces, si yo lo que tengo que hacer es vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a un agente de riesgo, lo que tengo entonces que vigilar trabajadores sanos que están expuestos a un agente de riesgo y determinar en esa triada ecológica cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de beneficio, cuáles son las acciones que yo tengo que realizar para lograr que ese trabajador en esa exposición determinada poder mantener su salud y evitar un accidente. Entonces, no es detectar daños tempranamente. La vigilancia, muchos lo que dicen es que la vigilancia es para detectar oportunamente daño, es parte de, pero la vigilancia es para prevenir el daño y detectar oportunamente cualquier alteración antes de que se presente la enfermedad. ¿En qué momento entra entonces la vigilancia? Si yo tengo un agente de riesgo en un medio ambiente en donde está el agente de riesgo, y entonces cuando un trabajador tiene contacto con ese agente de riesgo, en ese momento, si se fijan, entra la vigilancia a la salud. ¿Y en qué momento termina la vigilancia? En el momento en que la persona se enferma. Entonces, yo no voy a vigilar enfermos, ojo con ello. Ya voy a atender enfermos. Ya será atención de las consecuencias. Voy a atender una intoxicación, voy a atender un cáncer, voy a atender un daño a la persona, ¿sí? Pero entonces ya no es la vigilancia. La vigilancia es vigilar a la salud, no a la enfermedad, a la salud de trabajadores expuestos a un agente de riesgo. Entonces, está desde que tiene contacto con el agente de riesgo, ¿sí? Todo esto es la vigilancia y a lo mejor voy a buscar, parte de la vigilancia es detectar cambios en el organismo, ¿sí? De alguna forma que puede ser algún cambio bioquímico, algún cambio clínico, algún cambio anatómico, algún cambio antes de que se presente una enfermedad. Por ejemplo, alguien que está expuesto a manipulación manual, por ejemplo, de herramientas, si yo empiezo a ver que se empiezan a formar callos en alguna parte de la mano, ya empieza a haber cambios y hay un efecto adverso sobre la salud que es de tipo reversible. Si yo veo que a una persona le empieza a salir un callo, ojo, ahí hay un problema ergonómico, hay una fricción, hay un contacto estresor. ¿Por qué se está haciendo el callo? Porque es una respuesta del organismo ante una agresión. El organismo está recibiendo una agresión de contacto con una máquina, por ejemplo, y le está generando, como respuesta del organismo ante esa agresión, está generando el callo. Entonces, si yo veo un trabajador que de pronto no tenía un callo en cierta parte, ya le empiezo a encontrar, ya le encontré un callo, caray. Oye, ¿de dónde salió este callo? Ah, es que estoy ya utilizando una nueva máquina y estoy haciendo... Ah, hay que visitar el lugar de trabajo, por eso se necesitan médicos de bata, no, de overón, perdón, no tanto de bata, sino de overol. Es decir, el médico tiene que ir al puesto de trabajo y verificar, a ver, ¿dónde estás agarrando esa máquina? Es que la agarro aquí, caray, te está generando daño, es que tu mano es muy grande para esta máquina, te está haciendo presión. Hay que buscar otra forma para que no te esté afectando. Al rato ya va a generarse un problema mayor. Esa es la vigilancia. No atender hasta que ya se fue incapacidad. ¿Por qué? Porque ya trae deformación en el dedo, trae dolor, ya no tiene movimiento, ya trae un daño y ya le van a generar una incapacidad permanente porque ya se adoñó permanentemente el dedo, ¿no? Eso ya es la enfermedad, eso ya es otra cosa. La vigilancia entra hasta donde yo encuentro cambios. Está expuesto el trabajador a un plaguicida. Pues yo, como efecto bioquímico, por ejemplo, está expuesto a un plaguicida organofosforado, yo le voy a estar haciendo mediciones de acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para estar viendo los niveles. Si vemos que está haciendo los niveles de tanto, quiere decir que ya está con una exposición de X.
Antes de que se intoxique, yo estoy viendo que está cada vez más contacto con el tóxico, con el plaguicida. Está teniendo contacto. ¿Qué significa? O que no está usando el equipo de protección personal, o no lo está usando adecuadamente, o su proceso seguro de trabajo no es el adecuado. Algo está pasando, pero este trabajador está teniendo absorción de plaguicida más que los demás, ya está habiendo una absorción y por lo tanto ahí está fallando las medidas de seguridad. Ese es el objetivo de la vigilancia, detectar tempranamente cualquier cambio antes de que se presente el daño, antes de que se presente. Es preventiva la vigilancia, ¿sí? Hacer lo necesario antes de que se vaya a presentar un daño. Entonces, esta vigilancia de la salud, donde se dice que hay que evaluar, controlar y hacer un seguimiento de su estado de salud, esta es la definición que nos ponen, pues, autoridades internacionales. ¿Y de qué nos sirve? No voy a leer todas las diapositivas, se las dejo por si quieren hacer screenshot, por si quieren luego ver las redes sociales cuando ya se publique las presentaciones de este congreso, o si alguien quiere, con todo gusto, al final viene mi contacto. Me pueden mandar un correo electrónico y con todo gusto les mando la presentación, ¿sí? Pero no voy a leer todas las diapositivas, es meramente voy a leer algunos puntos importantes. Entonces, ¿para qué me sirve entonces la vigilancia? Analizar el antes, cómo está antes el trabajador antes de su exposición. Viene la exposición y estoy analizando después de la exposición y periódicamente si la exposición es periódica. Entonces, comparativamente con antes, voy a estar viendo el después, entonces es a través del tiempo, no es una sola medición. La vigilancia sí incluye exámenes médicos, pero no es un solo examen médico. Tengo que hacer los exámenes médicos seriados para estar viendo precisamente antes viene la exposición y el después y estar viendo qué está sucediendo. Entre el antes viene la exposición y qué cambios se está desarrollando. Y analizar si esos cambios son causados por el agente o por algún otro agente o por la unión de diferentes agentes de riesgo, ¿sí? Y que me puede generar, y es donde podemos encontrar incluso, porque hay vigilancia individual y vigilancia colectiva. Entonces, puede ser alguna condición de la persona que esté generando una reacción, por ejemplo, una reacción alérgica es muy personal del individuo, pero me puede estar generando un daño a diferentes personas. Entonces, a lo mejor yo estoy atendiendo problema de dolor de cabeza en un trabajador y luego me llega otro trabajador y me llega otro trabajador y me llega otro trabajador y diga, caray, tengo 5 dolores de cabeza el día de hoy, 5 personas con dolor de cabeza y 3 o 4 de ellas están en un área. ¿Qué significa? Que ese dolor de cabeza puede estar generado por algún agente presente en el medio ambiente de trabajo de esos 4 trabajadores. Uno a lo mejor fue por deshidratación o porque no desayunó o por el calor en aquella oficina. Pero estos 4 vienen de un área. ¿Por qué hay dolor de cabeza en 4 trabajadores que vienen de un área? Entonces tengo que ir a buscar al área. Por eso tiene que ser la vigilancia no más individual, sino también colectiva. Me voy a esa área y verifico, a ver, ¿qué puede estar generando el dolor de cabeza? Y a veces el dolor de cabeza puede ser alta temperatura, puede ser el ruido, puede ser la carga de trabajo, puede ser un desgraciado supervisor, ¿sí? Y digo desgraciado, ¿por qué? Porque a veces pasa que al mejor soldador lo hacen jefe de soldadores o supervisor de soldadores. ¿Y qué es lo que pasa? Perdiste a un buen soldador y ganaste un mal supervisor. ¿Por qué? Porque sus competencias son excelentes como soldador, pero no tiene las competencias necesarias para ser supervisor de soldadores. Esa persona no sabe manejar conflictos, no sabe manejar personal, esa persona no sabe utilizar el software para hacer los pedidos y materiales, etcétera. De pronto ya no hay producción y, oye, ¿qué pasó? ¿Sabes que se le olvidó, no sabía cómo, qué tanto debería de pedir, pidió poquito material y necesitaba más? Es decir, no tiene las capacidades para ser supervisor del área. Y no digo que esté mal. Lo que pasa es que para serlo supervisor tiene que haber una curva de aprendizaje y desarrollarle sus capacidades como supervisor. Y a veces el dolor de cabeza de un área es un mal supervisor que le dieron poder a una persona que odia al ser humano y odia a los hombres o odia a las mujeres y entonces va a ir sobre y va a generar actos de violencia laboral
y es la causa de dolor de cabeza en un área. Y no nada más ser la física, no nada más ser la temperaturas o ruido, sino puede ser cuestión social, un entorno organizacional que no sea favorable. Entonces, para eso me sirve la vigilancia, ¿sí? Y entonces, dentro de las funciones del médico del trabajo, dentro de sus funciones, una de ellas es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Pero a veces tenemos médicos, eso no sé qué pasa en otros países, desgraciadamente en México no hay el número necesario de médicos con especialidad en medicina del trabajo. Y entonces legalmente no se obliga que contraten médicos especialistas en medicina del trabajo. Con que sea médico ya puede trabajar legalmente en una empresa como médico. ¿Y cuál es el problema? Entonces, que se le debe de capacitar en medicina del trabajo. Y si no se le capacita en medicina del trabajo y si la empresa no sabe lo que es medicina del trabajo, pues va a contratar un médico. ¿Y qué hacen los médicos? ¿Dan consulta? Pues entonces contrata un médico que dé consulta. Y piensan que con ello ya están solucionando los problemas de salud ocupacional. Entonces, si se capacita al médico en salud ocupacional o en medicina del trabajo, pues lógicamente esta es una herramienta importante. Tienes que hacer vigilancia y se les da las bases para cómo debes hacer la vigilancia a la salud, ¿sí? Y entonces, esta vigilancia a la salud, que puede ser individual o puede ser colectiva, además de otros elementos que tiene que hacer el médico en la empresa, ¿sí? Y hay que considerar que esa vigilancia, hay diferencias entre la individual y la colectiva, ¿sí? La individual está relacionada entonces con el individuo y persigue tres objetivos, ¿sí? Darse cuenta a tiempo de cuando un trabajador se está enfermando y poder actuar antes de que venga el daño. Identificar y localizar a trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos y la adaptación. Les pongo aquí la curva de distribución normal para poder expresar algunos elementos. Por ejemplo, cuando dice uno, va a estar expuesto a ruido y dice uno, a ver, ¿cuánto es el límite máximo permisible de ruido? Y entonces uno piensa que con ese, si yo estoy 1 decibel menos del límite máximo permisible que dice la norma, significa que esa persona no va a tener daño auditivo. Y no. Estamos hablando en una curva de distribución normal, tenemos a toda esta población y siempre va a haber extremos. Hay personas, por ejemplo, yo conozco a una mujer de 85 años que fuma desde los 15 años de edad. Tiene ahorita 80 y tantos años y no tiene enfisema pulmonar. Tiene una leve tos, pero no tiene enfisema pulmonar ni tiene cáncer de pulmón. Y lleva 70 años fumando, casi. Entonces, hay personas muy resistentes a unos agentes de riesgo. Pero hay otras personas que a lo mejor como fumadores pasivos ya tienen cáncer de lengua. Ni siquiera fuman. Son fumadores pasivos y ya les dio cáncer oral. Entonces, hay personas que con menos se pueden dañar. Y muchos dicen, es que ¿cuánto dice la norma? Ah, pues dice que son tal magnitud, tantos decibeles, tanto tiempo de exposición, o tantas partes por millón en un agente químico, o tantos grados de temperatura a tantas horas de exposición, por ejemplo, al calor. Pero hay personas con menos grados o con menos tiempo se dañan. Y eso tenemos que considerarlo nosotros, ¿sí? Y entonces hay que cuidar esas personas sensibles, ¿sí? Muchos dicen, por ejemplo, que el manejo seguro de cargas para hombres, nuestra legislación en México dice es 25 kilos. Está prohibido que un hombre cargue más de 25 kilos. Pues hay personas que se pueden dañar con cargas de 15 kilos. Con cargas de 10 kilos se pueden dañar. Oye, pero estoy por abajo de lo que pide la norma. Sí, pero hay personas sensibles. ¿Por qué? Pues porque es obeso, sedentario, fumador, diabético, ya tiene antecedentes de daño, etcétera. Y él, con una carga de 10 kilos ya se dañó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona más sensible que se puede dañar con menos. Y así también pensamos en la vigilancia colectiva, que también podemos identificar que cuando vemos en exposiciones homogéneas, por ejemplo, vemos un grupo de trabajadores que está expuesto a cierto agente de riesgo y a lo mejor vemos que no está publicado que se presente tales daños, pero lo estamos viendo en nuestra población expuesta a este agente de riesgo
que ya tiene problema. Yo ya estoy viendo que un 20% de mis trabajadores, por ejemplo, en este caso, hay un 20% de trabajadores que está presentando dolor de cabeza. Yo veo en la literatura, ok, no hay daño, no hay dolor de cabeza en esta exposición, ¿por qué? Y empiezo a buscar y ¿por qué le está dando? Pues a lo mejor yo estoy identificando un nuevo daño o un daño que no está publicado o que le está pasando a mi población muy particular. Mi población es mexicana en el norte del país o en el sur del país, va a ser totalmente distinto a población europea, población centroamericana, población asiática. ¿Por qué? Porque cada persona genéticamente tenemos también diferentes eh, respuestas, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración, ¿sí? Tanto la individual como la colectiva. Y utilizamos diferentes herramientas cuando hago vigilancia individual que cuando hago la vigilancia colectiva, pero fundamentalmente las tengo que ver dos. La sumatoria de las individuales, pues me va a dar un enfoque de tipo colectivo. Y es a través del tiempo, de la vida del trabajador útil, o de la vida laboral del trabajador, desde que entra y cuánto tiempo lleva, pero también hay que considerar en algunas legislaciones, por ejemplo en España incluso hay que hacer exámenes médicos posterior, ya ni siquiera es mi empleado y tengo que hacer mediciones posteriores. En México no la obliga. Es recomendable en algunos casos, imagínense unos cancerígenos, ¿no? Por ejemplo, estoy expuesto a asbesto, ya se fue el trabajador y ¿qué pasa si desarrolla un mesotelioma a los 15 años posteriores? ¿Sí? Y ya no es mi trabajador, a mí ya no me importa, a mí ya no le pasó aquí, o lo voy a correr antes de que se presente la enfermedad, ¿no? Entonces, no está legislado en México como vigilancia, pero sí las consecuencias. Es decir, que a un trabajador, si presenta un daño posterior, sí me pueden fincar responsabilidades a mí, aunque el trabajador cuando las presenta es posterior, dependiendo del agente y de que si el daño es a través de varios años, por ejemplo, el cáncer, o puede ser, por ejemplo, algo que es año con daño auditivo, ¿sí? Puede ser que esté aumentando el daño auditivo y que sea progresivo, aunque ya quitemos de la exposición al trabajador. Tiene que ser ética, es muy importante. La vigilancia tiene que ser ética, ¿sí? Con respeto a la intimidad, dignidad y no discriminación laboral por motivos de salud, pero no confundir la discriminación de la protección, ¿sí? Es decir, si ya tiene una capacidad diferente o disminuida un trabajador y genera un riesgo para a un agente de riesgo, el quitarlo del peligro no significa discriminación, lo estoy protegiendo. Y hay que entonces considerar esa parte, ¿sí? Que es diferente la discriminación que que la protección, ¿sí? No hay que confundir y eso a veces nos quieren poner cuestiones políticas cuando son cuestiones médicas o científicas, ¿sí? Bien, debe documentarse. Tiene que ser específica. Voy a hacer vigilancia a trabajadores expuestos a ruido. Voy a hacer vigilancia a trabajadores expuestos a tolueno. A los trabajadores que están expuestos a cargas. Es decir, tiene que ser específica un agente de riesgo. No, voy a vigilar a todos los trabajadores de todos los riesgos. No, eso no va a servir. O sea, tengo que hacer una vigilancia específica de acuerdo al riesgo. Y tengo que considerar y tiene que ir de la mano con la evaluación de los riesgos. Porque voy a vigilar a un trabajador expuesto a ruido, pero necesito saber cuánto ruido, con qué magnitud, con qué tiempo de exposición está ese ruido, cuánto es la jornada laboral, cuánto tiempo. Es decir, que tengo que determinar y evaluar bien esos riesgos para poder hacer la vigilancia, ¿sí? Entonces, y los resultados de esa vigilancia, aunque tarden para que aparezcan daños a la salud, ¿sí? Se debe llevar a cabo revisión de la evaluación de los riesgos. Y si encontramos que hay algo que no está determinado, hay que verificar, oye, aquí hay un riesgo que tú no tenías considerado, por ejemplo, el área de seguridad e higiene. No habías considerado este riesgo y está presente en esta área, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, incluso uno psicosocial y el de seguridad e higiene había pensado nada más en riesgos físicos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia? Entonces, conocer el estado de los trabajadores en forma individual y colectiva, relacionar ese estado de salud con la exposición a los riesgos, me sirve para evaluar las medidas preventivas, ¿sí? Es decir,
Si está un trabajador expuesto a un agente de riesgo y está usando equipo de protección personal, están dando ciertas que pueden ser controles de eliminación, controles de ingeniería, controles administrativos, o sea, cualquier medida de control, tenemos que evaluar la eficacia y la vigilancia me sirve para evaluar esa eficacia, ¿sí? Es decir, para determinar si esta persona, si está en contacto, se está dañando, significa que las medidas no son las adecuadas o no son lo suficientemente adecuadas o no se están llevando a cabo o etcétera, etcétera. Entonces me sirve para medir esa eficacia de esas medidas preventivas y para informar de la necesidad de nuevas medidas específicas. Entonces, la vigilancia incluye exámenes médicos, pero la vigilancia no son exámenes médicos. Incluye examen médico, pero también son otros elementos que conlleva esa vigilancia, ¿sí? Que a veces me dicen, bueno, el reconocimiento de examen médico es para aptitud laboral, sí. Que los rutinarios es para ver los estados generales, sí, pero la vigilancia decíamos que no nada más es para los exámenes rutinarios para ver los estados de salud general. Tienen que ser específicos de acuerdo a la exposición, ¿sí? Entonces, a lo mejor le voy a hacer un examen rutinario una vez por año, pero le voy a hacer un examen diario para la exposición a trabajo en alturas. Entonces, no le voy a hacer radiografía cada diario. Le voy a hacer, ahorita que va a subir, ¿qué examen le voy a hacer? Checarle signos vitales, glucosa, verificar si desayunó, si durmió. Le voy a hacer un antidoping a lo mejor, porque capaz de que viene bajo el influjo de drogas o de alcohol. Le voy a hacer una serie de preguntas, le voy a hacer una prueba de equilibrio, etcétera, antes de someterse a la exposición al agente de riesgo. Entonces, unos son los rutinarios y otros son los de vigilancia y van a ir de acuerdo a los riesgos a los que va a exponer. Y tenemos que hacer un protocolo. Ya hay protocolos preestablecidos, tanto de varios países, están publicados varios protocolos de vigilancia a ciertos agentes, es decir, ya hay protocolos de vigilancia a exposición a ruido, en exposición a ciertos químicos, etcétera. Pero hay veces, puede ser que algún no está establecido algún protocolo. Yo tengo un proceso muy diferente, no hay una publicación de algún protocolo establecido. Bueno, entonces tengo que hacer mi propio protocolo, ¿sí? Entonces tengo que hacer un protocolo de vigilancia a la salud del trabajador expuesto a esta sustancia química, por ejemplo, que es personal. No hay ninguna otra empresa que maneje esta sustancia química. Nosotros la inventamos, ¿no? Nosotros la desarrollamos. Entonces, no hay un protocolo establecido. Entonces, se tendrá que hacer un protocolo de vigilancia a ese agente de riesgo que ya no está. Y determinaré cuáles son los exámenes que tendré que hacer, las revisiones médicas, con qué frecuencia, qué pasa si sale alterado alguna de ellas. Entonces, ya tendré que utilizarlo. Pero esos protocolos tendrán que tener algunos estudios específicos. Como si estoy expuesto a ruido, tendré que hacer una audiometría. Si estoy expuesto a polvos, tendré que hacer una audiometría. Si está expuesto a químicos, tengo que hacer controles biológicos de exposición y ahí entran los indicadores biológicos de exposición. A lo mejor tendría que hacer un análisis de orina, un análisis de sangre, etcétera. Es decir, de acuerdo al riesgo, a lo mejor tendré que hacer diferentes tipos de exámenes y no es decir los exámenes para todos, porque uno de los elementos importantes es evitar los reconocimientos o los estudios masivos que no detectan adecuadamente el estado. De pronto en una empresa a todos les hacían antígeno prostático y examen de embarazo. A todos, hombres y mujeres. Entonces me tocaba decirle a mujeres, felicidades, no tienes cáncer de próstata, ¿no? Y decirle a hombres, felicidades, no estás embarazado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacían masivo. Eso es un gasto innecesario. Y por hacer estudios innecesarios, dejaban de hacer estudios necesarios. Oye, a esta persona hay que hacer una espirometría. No inventes, ¿no sabes que acabo de gastar tanto dinero en hacer esos estudios? Pues sí, pero le hiciste estudio de perfil de hepático, siendo que no está expuesto a sustancias químicas y no le quieres hacer una audiometría porque está expuesto a ruido. O sea, el riesgo es ruido, daño auditivo, necesito una audiometría. No necesito en este trabajador que le hagas, es que yo ya hice los exámenes para todos igual. Ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos, que hacemos paquetes para todos y dejamos de hacer exámenes específicos para riesgos y personas
específicas. Y cuando hablamos de la vigilancia, hay un decálogo, que lo voy a ver rápidamente, no los voy a leer, que habla de que es un componente esencial de la prevención de riesgos, que supone una nueva orientación de la actividad sanitaria en el campo de la medicina del trabajo. Y digo nueva para los que no están acostumbrados a realmente hacer medicina del trabajo, sino que hacen medicina de respuesta, medicina de atención y no la preventiva, que el 80% de la medicina en el laboral tiene que ser preventiva. No es una actividad asistencial, es preventiva, no nada más es para atender, para identificar un problema y darle la atención médica. No, es una actividad preventiva que debe abarcar tanto la individualidad como lo colectivo. Viene cada uno la explicación, pero mira, eso ya lo van a ver después, que por tiempo no se alcanza a ver. Es un elemento para promocionar la salud. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que está expuesta, por ejemplo, a cargas y tiene obesidad, pues yo debo entonces, para prevenir que se dañe, tengo que someterle a un programa de una buena alimentación y bajar de peso. Es sedentario y además es obeso, tengo que meterle un programa de activación física, de educación y promoción de un estado de nutrición adecuado, de hidratación, de descanso, etcétera. Entonces, lógicamente, yo al analizar a esta persona en sus condiciones y se va a exponer un agente de riesgo, pues lógicamente entonces voy a promocionar la salud de ese trabajador. Por ejemplo, prevención de adicciones, cargas y fumas, es más riesgo de lumbalgias o de daño muscular si fumas, porque el fumar va a traer vasoconstricción, no llega suficiente oxígeno glucosa al músculo, el músculo no va a tener los sustratos necesarios para poder trabajar adecuadamente y va a disminuir su capacidad de carga y va a ser más fácil que se dañe con cargas menores porque no tiene la capacidad ese músculo. ¿Por qué? Porque fuma. Entonces, esa es la relación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona que fuma, que carga, tendré que llevarlo a una promoción de un estado de salud completo en donde un descanso adecuado, un esparcimiento adecuado, control de estrés, que ya no fume, que ya no tome, que haga ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces me sirve para promocionar, que es otro elemento de las funciones del médico, promocionar la salud de los trabajadores. Y requiere esa vigilancia protocolos específicos según el riesgo. No puedo hacer un programa de vigilancia a la salud de todos los trabajadores expuestos a todos los agentes de riesgo de la empresa. No sirve. Tiene que ser específicos de acuerdo al riesgo. Y entonces ahí tengo que jerarquizar. Jerarquizo de acuerdo a magnitud, trascendencia, etcétera. Podemos utilizar los criterios de Sendes. Revisen criterios de Sendes. Esos criterios de Sendes me pueden ayudar para jerarquizar y determinar dónde debo de dedicar mayor parte del tiempo, recursos, actividades, etcétera, y dónde a lo mejor meter una medida ligera, menos recursos, menos atención, etcétera. ¿Por qué? Porque a mí me va a, de acuerdo a esa jerarquización que me pueden ayudar los criterios de Sendes, Sendes con C, ¿sí? Me puede ayudar a jerarquizar esos riesgos y darle más a los que tienen más daño y menos a los que tienen menos riesgo. Se debe respetar la intimidad de los trabajadores y la confidencialidad. A veces el médico le batallamos en la empresa. Oye, ¿por qué esta persona no es apta para trabajo nocturnos? Es que tiene una imposibilidad para trabajar de noche. Sí, pero ¿qué tiene? Ah, tiene una característica que no le permite trabajar de noche. Sí, pero ¿qué tiene? O sea, no te voy a decir diagnósticos. Yo nada más te voy a decir que no es apto para trabajo nocturno, punto. A un supervisor tuve que decirle, a nadie le estoy diciendo de tus hemorroides, ¿verdad? O quieres que vaya en el comedor y te pregunte, oye, ¿cómo sigues de tus hemorroides, no? Ah, ¿verdad que la confidencialidad es importante, no? Igual aquí, yo no tengo por qué decirle, aunque me pague la empresa, yo no tengo que decirle de recursos humanos los diagnósticos ni las características médicas del trabajador. Yo nada más les voy a decir, apto para este puesto, no apto o apto condicionado. O sea, sí puede realizarlo, pero bajo estas características, ¿sí? Máximo de tanto, tiempo de exposición, etcétera, temporal o permanente, pero no puede hacer ese tiempo completo como si fuera otro, ¿no? Y no debe de generar discriminación laboral. Esa es una parte importante. El objetivo es proteger, no discriminar. Y no confundirse con el control de ausentismo, que sí es un elemento de la vigilancia verificar, cuando hablamos de
en forma individual el ausentismo individual, si es colectivo, el ausentismo colectivo. Si es una herramienta estadística, que necesitamos las estadísticas para poder hacer vigilancia, pero no es vigilancia, porque muchos piensan que la vigilancia es meramente estadística, porque eso mucho lo hace el gobierno. La vigilancia que hace el gobierno es por estadísticas. Tenemos tantos diabéticos, tantos obesos, tantos mortalidad por tal, y habla mucho de estadística, y piensa uno que la vigilancia es estadística. Es una herramienta las estadísticas para saber de qué me debo de preocupar. ¿Me preocupo por diabetes o me preocupo por hipertensión? Si 30% de mi personal es hipertenso y nada más hay un 1% diabético, pues me preocuparé un poquito más por los hipertensos que por los diabéticos. No dejo de preocuparme por el diabético, pero más tiempo, más esfuerzo, etcétera, se llevará porque por estadísticas tengo más una población que otra, ¿no? Y requiere, por lo tanto, independencia profesional. Quiero que nada más vigiles daño auditivo, personas expuestas a ruido. Oye, pero tienes cargas, tienes... No, 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 nada más preocúpate por auditivo. No, espérate. Yo voy a proteger la salud de los trabajadores, no lo que tú me digas. Yo tengo que proteger la salud y aquí son 4 pilares básicos de prevención en esta población. Voy a hacer 4 programas de vigilancia. A ruido, a tolueno, a manejo manual de cargas y a radiaciones no ionizantes. Eso es lo que más impacta, lo que por mis criterios de Sendes, eso es lo que más impacta y voy a dedicarle. Vigilaré otras áreas, pero voy a dedicarle más tiempo, recursos, esfuerzo a estos principalmente. No sé si hay alguna duda antes de ya cerrar la plática con algunos casos más particulares. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que clarifiquemos en este momento. Estoy abierto a 2, 3 preguntas y luego finalizamos con otra área. Y luego lo que nos permitan algunas preguntas o respuestas. Lucía Valenzuela, si quieres abrir tu micrófono y preguntar, Lucía. Hola, doctor. Buenos días. Un gusto escucharlo aquí, ver su plática. Quería preguntarle, al principio de la plática usted comentaba respecto a las evaluaciones médicas, no dependiendo del riesgo a lo que se van a exponer los trabajadores. Sí. Entonces, por ejemplo, veíamos que en el caso de alturas, no vamos a ir a la 9 y a la 33, alturas y confinados, yo debo hacer un examen médico. Entonces, por ejemplo, veíamos que para saber el estado actual del trabajador y nosotros decir, ah, bueno, puedes o no puedes hacer el trabajo, no eres apto o no. ¿Es correcto o estamos cumpliendo si el examen médico es anual? O sea, el examen médico que va a incluir agudeza visual, revisión otoscópica, una breve historia clínica, peso, todos los signos vitales, ¿no? Eso de manera anual. Pero en cada actividad, cada vez que él se vaya a exponer a un trabajo de alturas o de espacios confinados, la evaluación que se hace mediante la formatería interna que se tiene es una compilación de signos vitales y signo de Romberg, por ejemplo. Y obviamente, pues como nosotros lo valoramos los médicos o nuestro personal de enfermería que está autorizado, capacitado, ya por ejemplo ahí es cuando detectamos, ¿sabes qué? Como usted mencionaba, no dormí, traigo un problema familiar, traigo algo emocional, a lo mejor mis signos vitales me salieron perfectos, pero yo no me siento bien. Y ahí es cuando interferimos, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, ahí hemos detectado también, no sé, vienen con fiebre o con febrícula y pues obviamente ahí ya no se da la aptitud. ¿Estaríamos con este formato solamente cumpliendo esta parte normativa, doctor? Sí, ¿por qué? Porque la normatividad, veo que estás en México, la normatividad en México habla de exámenes médicos periódicos y son los que voy a hacer anuales, ¿sí? De ver todas las características en forma anual. Pero cuando se va a exponer a un riesgo en específico, yo, sobre todo en trabajos peligrosos, debo de determinar cuáles son las condiciones que le pueden generar el daño o generar un accidente de acuerdo a ese riesgo. Por ejemplo, si tiene o no tiene estreñimiento, si tiene o no tiene gastritis, pues no va a ser relevante para un trabajo en alturas en este momento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso lo dejamos para la parte anual. ¿Qué me puede generar un riesgo ahorita en trabajo en alturas? Que se me vaya a desmayar. ¿Y por qué se me puede desmayar? Pues se me puede desmayar porque no se alimentó, pues pregúntale si desayunó o no. Es que es diabético, entonces hazle una determinación Glucosa de capilar. glucosa para ver cómo está su glucosa. Puede ser que tenga un problema
va a estar en alturas, necesitamos ver cómo está del equilibrio. Entonces le voy a preguntar, ¿te sientes mareado? ¿Qué puede alterar el equilibrio? Pues una gripe, una infección de vías respiratorias, pues pregúntale, oye, ¿tienes problema de vías respiratorias, dolor de oído, de garganta o algo? No. Ah, perfecto. Si dice, no, sí, es que me siento medio mal, entonces hay que hacer más a profundidad el examen para ver si esas condiciones le pueden generar un riesgo. Es que sí, es que siento zumbidos en el oído. A ver, le hacemos la prueba de Romberg, vemos, ah, caray, tienes problema de equilibrio. Eso sí es un problema para ahorita subir en alturas, pues en vez de agarrar una cosa vas a agarrar otra, en vez de poner un pie en un lado y vas a sentir y te vas a caer. Entonces, ese examen de acuerdo al riesgo le vas a hacer la evaluación de acuerdo al riesgo. Por ejemplo, en trabajadores que van a salir, van a manejar un vehículo, van a salir a carretera en una pipa que lleva una sustancia química peligrosa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que puede tener este trabajador? Que no haya dormido, pregunta y analiza. Y si tú lo ves así como que medio dormido, a ver, oye, ¿dormiste, no dormiste? A ver, vamos a hacer una prueba de si estás despierto, ¿no? O sea, ¿qué tan alerta estás, no? A veces una persona trae unas de estas para hacer masaje y de pronto le ven, oye, Juan, y le avienta la pelota, ¿no? Y el otro nomás, ¡paz!, le pega en la cara. Oye, andas mal de reflejos, ¿qué pasó? ¿Sí? Y es una prueba, a lo mejor de broma se puede hacer, pero es una prueba para ver los reflejos, ¿no? Si yo le aviento y de pronto la cacha, anda bien de reflejos. Si le vengo, Juan, ¿qué pasó? Y le aviento y me pega, ¿qué pasó? Y no sabe ni qué pasó. Ah, caray, no está alerta, ¿qué está sucediendo con él? Y va a manejar una pipa con 10,000 litros de una sustancia química peligrosa, pues es un peligro, ¿no? Y le veo así como medio raro los ojos, hazle un antidoping, verifica la presión, etcétera. Es decir, todas las características de acuerdo al riesgo al que se va a exponer. Lo vemos con labios, va a estar en un trabajo en donde va a usar, por ejemplo, equipo de protección respiratoria, etcétera, y lo vemos con labios medio morados, respirando rápido. ¿Qué tienes? Es que tengo un poco de asma. Ah, caray, pues vas a estar en un área donde necesitas un respirador, donde vas a estar en un traje capsulado y tienes asma ahorita activa. Lo siento, vamos viendo tu oxigenación, oye, estás oxigenando al 90%, ¿no? Es decir, que le hago la evaluación de acuerdo al riesgo y las características. Por eso, como médicos, debemos determinar qué características tiene este trabajador o cuáles son los riesgos físicos, mentales, etcétera, que puede tener de acuerdo a un riesgo. Y decirle, oye, pues te veo así como que andas medio oído, ¿qué pasa? No, es que estoy preocupado porque toda la noche estuve con mi hijo en el hospital, no sabemos si sí, no, etcétera, etcétera. Híjoles, oye, ¿y dónde está? Ay, se me olvidó dónde está el equipo. Ah, ahí lo tengo, ¿no? Oye, está olvidando las cosas, no tiene ahorita capacidad de concentración. Va a hacer un trabajo, va a armar una bomba, ¿no? O sea, imagínate, estamos en la construcción, va a armar explosivos, pues va a estar distraído, no está en condiciones ahorita para exponerse a explosivos. Ese es el objetivo, que hay que separar los rutinarios, que a lo mejor anualmente voy a ver cómo anda y examen general de orina y si tiene diabetes o trae intolerancia a los carbohidratos, etcétera, etcétera. Y otra es, de acuerdo al riesgo, qué características se necesitan. Entonces, si estás bien y se está cumpliendo, tienes que tener los exámenes generales anuales mínimo y más los que vas a hacer. Por ejemplo, está expuesto a ruido, le vas a hacer una audiometría, por ejemplo, cada 6 meses. Le harás su examen general por año, pero le vas a hacer una audiometría cada 6 meses. Cuando le hagas cada año el general más una audiometría. Y a los 6 meses, pura audiometría. Y a los 6 meses, general completo más audiometría. Y a los 6 meses, nada más audiometría. Es decir, no quiere decir que sea una sola vez a todos. A lo mejor les digo, los que hacen trabajos peligrosos, les voy a hacer una evaluación diaria. Porque diario hoy se fumó anda bien con marihuana y ahorita no está en condiciones, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ok. Y con eso ya me queda claro, doctor, muchas gracias. Y en lo otro era en lo que usted mencionaba respecto a las pruebas para aptitud de ingreso. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, nosotros, yo estoy en el área de minería, entonces para nosotros sería válido, o sea, no estaríamos infringiendo, vaya la ley, ni discriminando, si nosotros agregamos en el perfil de ingreso, en los estudios médicos,
la prueba de embarazo para el caso de las mujeres. ¿Por Lo qué? importante. Porque la norma 023 me está diciendo que no debo de tener mujeres gestantes ni en lactancia en el área de mina, ¿no? Y en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en México lo establece, 16 provisiones para mujer embarazada. Entonces, ahí, cuidado, no es por discriminación. Si va el puesto de trabajo es para secretaria del director, ahí no está justificado el examen de embarazo. Entonces, ahí sí podría determinarse o podría decir, si no entró a trabajar porque está embarazada, ahí sí sería discriminación. Doctor, por Pero ejemplo, si pero hay un ahí yo riesgo tengo o una alguna disyuntiva. prohibición, sí se puede hacer, ¿sí? Ok, yo ahí tengo una disyuntiva, doctor, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en mina, estoy en sitio. Ujú. La mina tiene dos proyectos, o sea, estamos acá en campamento, en área remota y todo. O sea, prácticamente lo que nosotros hacemos hasta ahorita es el personal que está aquí en el área remota es la que no tiene la aptitud, por así decirlo, o la que nosotros consideramos que es la que la norma realmente no te permite tenerla, porque también sabemos que pues son ambiguas, ¿no? Yo creo que ahí hay ciertas ambigüedades en la norma, porque te dice solamente que no la debes de tener en mina, pero por ejemplo, usted mencionaba ahorita si es asistente, si es auxiliar, si es alguna otra, ahí función, pero tiene que estar aquí en la mina, o sea, a lo mejor no va a estar en el Tajo, no va a estar en la mina subterránea, no va a estar en trituración, pero va a estar en mina. Ahí también sigue aplicando o solamente me Lo que aplicaría para pasa es el que hay que, personal de oficinas, porque tenemos una oficina central en la capital. Entonces, en la capital hay una oficina central donde pues todas las actividades son completamente administrativas. Ahí sí pues no tengo duda, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ¿cómo nos aplicaría? ahí lo que importa es la exposición. Y la ley, lo que pasa es que a veces nos saltamos o no vemos algunos puntos. Por ejemplo, algunas prohibiciones vienen en áreas productivas de la minería o por ejemplo, de la construcción, en áreas productivas, pero no en el área administrativa. En cambio, por ejemplo, si tú te fijas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, dice en áreas productivas, es decir, la parte operativa de tales áreas. Y en cambio, en la de niños, no se prohíbe, por ejemplo, en áreas de construcción, ni siquiera, o sea, un niño, por ejemplo, un menor de edad no puede trabajar en una construcción, ni siquiera en la parte administrativa, ni siquiera en una oficina, ni siquiera, no se permite en actividades de construcción. Y en cambio en el embarazo dicen en actividades productivas de la construcción, es decir, donde hay el riesgo. Entonces, meramente aquí, ¿cómo lo debes de considerar? Si hay exposición, tú puedes hacer examen de embarazo. No importa si es mina o si es construcción o si es lo que sea. Si hay exposición, sí puedes hacer examen de embarazo y prohibirle si está embarazada, si hay exposición. Si no hay exposición, sería discriminatorio. Entonces, ahí es donde se debe determinar, ¿hay exposición a la gente o no hay? Si hay exposición, si está prohibida, si hace el examen de embarazo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ok, por ejemplo, entonces acá podríamos tener, por así decirlo, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor tengo una monitorista que esté embarazada. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el trabajo de una monitorista? Pues vaya, como su nombre lo dice, va a estar en el área de vigilancia patrimonial, se va a encargar de los monitores en el área de seguridad y toda esta parte. ¿Cuáles son los riesgos? Pues principalmente para ellos serían riesgos ergonómicos, riesgos de iluminación. ¿Qué efectos tendría en el feto? No, pues sabes que realmente no hay un efecto dañino 100% así comprobado. Ella podría estar haciendo sus ¿Esa actividades podría? en sitio Sí. hasta hasta cierta edad gestacional. Sí, sí. Y tienes una no aptitud temporal para ciertas áreas operativas. Temporal desde mientras esté embarazada, termine el embarazo y la lactancia, ya puede meterse al área. Ok, ok. Ok, muy bien, doctor, le agradezco. Muchísimas gracias, muy amable. Hay lo que gusten para las aguas, como dicen. Bien, finalmente, ya como corolario, para terminar, ¿sí? Recuerden que desde la misma recomendación 171 de la OIT nos habla de la vigilancia a la salud de los trabajadores como parte, elemento importante de la prevención, ¿sí? Y de la salud, que tiene que ser esas funciones de la vigilancia
que es sistemático y dinámico, es decir, que tenemos que sistematizar, no nada más saber qué se me ocurre hoy, qué reviso, no, tiene que ser sistemático y a través del tiempo tengo que estar siendo comparativo, que la vigilancia es activa, dirigida a la acción, no es observación, es activa para la acción y con enfoque preventivo. Es fundamental que nos quede claro estos tres elementos clave de la vigilancia. Es activa, no es pasiva, está hecha para la acción y de tipo preventivo. Y un ejemplo, trabajadores expuestos a carga. Tenemos aquí la triada, trabajador, agente y medio ambiente. Entonces, yo voy a determinar, hay aptitud, no hay incompatibilidad. La persona puede cargar, no hay problema, pero tiene factores de riesgo, esa persona o ese medio ambiente o algo que pueden generar mayor probabilidad de un daño, es mayor el riesgo. Entonces, por ejemplo, en cuanto al trabajador, ¿qué trabajadores se pueden dañar más fácilmente en el manejo manual de cargas? Estamos hablando por estadísticas. Que sea obeso, que sea sedentario, mayores de 45 años, que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera, fumadores, que tengan antecedentes de problemas musculoesqueléticos, que tengan una mala nutrición, etcétera. Todos ellos es más riesgo en el manejo manual de cargas. Entonces, ¿qué significa? Que lo voy a meter a esos de alto riesgo, los voy a meter a un programa de vigilancia en el manejo manual de cargas. ¿Para qué? Para aplicar las medidas necesarias para lograr disminuir, minimizar el riesgo lo más posible. Es decir, a los obesos para que bajen de peso y dejen de ser obesos. A los sedentarios para que dejen de ser sedentarios, que se hagan de una moderados o se hagan activos. ¿Sí? La edad, recuerden que la edad es un factor de riesgo modificable. Modificable. ¿Cómo? ¿Cómo que modificable la edad? Sí. A nivel en empresa, los riesgos de la edad es la edad metabólica, no la edad cronológica. Yo tengo jóvenes de 60 años y ancianos de 25 años. Hay ancianos de 25 años. Por ejemplo, un contador que conozco es un anciano de 25 años que tiene un índice de masa corporal de 55. Es una obesidad muy severa, no se mueve ni en defensa propia, ¿sí? Ya pidió trabajar en casa para ni siquiera levantarse e ir a trabajar a la empresa, sino quedarse nada más en su casa, ¿sí? Tiene 25 años, ya es diabético, es hipertenso, tiene el colesterol por los cielos y los triglicéridos. Ya dejó de fumar, pero un fumador activo, media cajetilla diaria durante los últimos 5 años. ¿Sí? Ya ha tenido problema de dolor de espalda, de lumbalgias, y le duele, tiene una artrosis de rodilla, ambas importantes, que precisamente eso que dice que ya no quiere ir a trabajar porque ya no puede caminar. ¿Sí? Imagínense la alimentación que tiene, es una persona que come pura comida rápida, pizzas, hamburguesas, etc. ¿Sí? Entonces, esta persona, imagínense, llega con estas condiciones para manejo de cargas y dice, ok, puede manejar cargas. A ver, si yo le hago una prueba y puede levantar la carga, puede cargar 25 kilos. Ah, entonces no tiene no aptitud, sí, pero es de alto riesgo. Esta persona en un mes o en 6 meses va a tener una lesión en la columna, va a tener va a tener lumbalgia y va a dañarse, etcétera, ¿sí? Entonces, a los de alto riesgo los tengo que meter a un programa por eso dice que la vigilancia es activa. Yo lo que encuentre, hago actividades para disminuir esos factores de riesgo, ¿sí? Y lógicamente voy a gastar más, voy a invertir más mientras más personas tenga de alto riesgo. Y voy a gastar menos mientras menos personas tenga de alto riesgo y mientras más personas tenga. Imagínense que tengo un almacén. En un almacén tengo personas jóvenes, todos, la mayoría son menos de 25 años. Todos son delgados. Todos son activos. Vienen normalmente a la empresa en bicicleta y dura entre media hora y 45 minutos en bicicleta para llegar a la empresa más el regreso. Están en un equipo de fútbol, etcétera. De ellos, lo que menos me voy a preocupar es por problemas musculoesqueléticos. Me voy a preocupar más de ellos a nivel médico, de adicciones, por ejemplo. A nivel de seguridad, ¿cómo se llama? De seguridad, ¿cómo se llama?
de vigilancia es el robo hormiga, para poder, porque normalmente puede haber, digo esto, a lo mejor estoy discriminando, pero estoy hablando de los riesgos por grupos de edad. En cambio, tengo otro almacén en donde el promedio de edad es de 35 años, en donde el promedio ¿cómo se llama? Antigüedad es de 16 años en la empresa. La mayoría son obesos, la mayoría son sedentarios, la mayoría son fumadores. Lógicamente voy a tener más daño músculo-esquelético en ese segundo almacén que en el primero. ¿Por qué? Porque tengo más personas de alto riesgo. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que invertir más en actividades preventivas en este grupo de edad que en este otro. En este otro voy a invertir menos que en este grupo de edad. Por eso necesito hacer evaluación colectiva para saber qué actividades voy a hacer. Y así esta matriz me puede ayudar para cualquier riesgo. Piensen que está expuesto, por ejemplo, a ruido. ¿Quién tiene más riesgo de daño auditivo? Quien tenga infecciones frecuentes de vías urinarias porque les dan antibiótico y hay algunos aminoglucósidos que son ototóxicos. ¿Quién puede ser el que, por ejemplo, mayor riesgo? Los que les gustan el heavy metal, los que les gustan el tal, los que van, por ejemplo, a fiestas. Es que esta persona va todos los sábados y domingos, viernes, sábado y domingo, se la pasa en fiestas. ¿Y las fiestas a qué volumen están expuestos? No, hombre, pues es alto sonido. Van a tener más riesgo auditivo que una persona el que usa todo el tiempo ¿cómo se llama? Los auriculares, ¿no? Si todo el tiempo está oyendo música y lo ves que llega a la empresa así y se va así y cuando pasa cerca de él hasta estás oyendo la música que oye, está extralaboralmente está expuesto a ruido y le gusta la cacería, entonces está tirando, le gusta estar con armas, ¿sí? Porque le gusta la cacería, etcétera. Entonces, ese es más riesgo de daño auditivo que otra persona que no tiene esos riesgos, ¿no? Entonces, hay que pensar, y está expuesto aquí, entonces aquí les pongo como ejemplo un programa de vigilancia de un personal expuesto a acetona, en donde dice, bueno, caracterizamos la exposición, caracterizamos el agente y dice cada cuánto tengo que hacer los exámenes. Por ejemplo, aquí tenemos una norma de la Secretaría de Salud en México, donde me dice que cualquier persona que esté expuesto, cualquier trabajador expuesto a acetona, tengo que hacer examen, un indicador biológico de exposición, al final del turno del trabajo de acetona y cada X tiempo. Yo determinaré con qué frecuencia se lo hago. ¿Sí? Entonces, hay algunas que están normativamente me obligan a hacer indicadores biológicos de exposición y hay otros que no hay obligación. Pero dice, bueno, anualmente le voy a hacer estos exámenes y como dice, tiene que ser sistemático. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo hago el examen médico, cuando haga su examen médico, tengo que hacer con orientación dermatológica buscando estos elementos. A nivel neurológico, buscando tales elementos. A nivel oftalmológico, otorrinolaringológico. Y si el examen de orina presenta más de 25 miligramos, por ejemplo, de acetona, o de más de 2 miligramos por litro de metiletilcetona, si la exposición a metiletilcetona, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Y qué pasa si, además de esa exposición, tiene ciertos signos y síntomas? ¿Qué voy a hacer? Entonces, eso es el programa de vigilancia, por ejemplo, en este caso, exposición a un tóxico. ¿Sí? ¿Y cuándo lo quito del área? ¿Cuándo no lo quito, pero tengo que hacer revisión? Y si alguien ya pasó de ciertos niveles, ¿qué tengo que hacer? Pues revisor en el área. ¿Por qué? Porque puede ser que el equipo de protección personal no es el adecuado, que no se tenga un proceso seguro de trabajo, que no se esté supervisando el proceso seguro de trabajo, porque recuerden un elemento, orden dada y no secundada vale para pura. Es decir, si yo doy una orden pero no verifico que se cumpla, ¿de qué sirve que des órdenes? Yo digo que tiene que ser este proceso seguro de trabajo, pero el supervisor no supervisa que se siga el proceso seguro. Yo pienso que la gente está protegida y no. Yo generé un proceso de seguro de trabajo, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el supervisor no le vale. Está viendo que están haciendo malas cosas y no les dice nada. ¿Por qué? Porque el supervisor anda en otras ondas, ¿no? Entonces,
tengo que identificar cada uno de esos elementos y la vigilancia me puede ayudar precisamente. Si yo ya encuentro que ya está saliendo de cierto nivel, yo ya estoy viendo que muchas veces la mayoría es a nivel preventivo. Yo estoy viendo que hay una alteración, verifico, reviso los controles, etcétera, y veo que esté haciéndose bien las cosas. Si ya hay daño, los retiro del área y deja de ser su vigilancia. Ese trabajador ya pasa a control de enfermedad profesional, por ejemplo, ¿sí? O de accidente de trabajo. Pero los que quedan los voy a vigilar, pero como ya uno hubo con algún daño, verifico, a ver, ¿será el equipo correcto? ¿Se le está dando la capacitación adecuada? ¿Se está supervisando que se genere, que se trabaje seguramente, etcétera, etcétera? Y lógicamente todo esto va a tener un costo-beneficio. Va a tener cumplimiento legal, cumplimiento ético, porque tengo la obligación de proteger a los trabajadores, que el trabajador esté saludable, que así como entró salga saludable, sano, nomás con más dinero, ¿sí? Porque le estoy pagando por su trabajo, pero que sea feliz, que sea, etcétera, etcétera. A nivel económico conviene, ¿sí? Invertir y no pagar las consecuencias, y por cumplimiento corporativo, que a veces necesito hacer bien las cosas porque me auditan mis clientes. ¿Sí? Ahorita hay muchas empresas que auditan a sus proveedores, y si no tienes cumplimiento en salud y seguridad, no te doy el contrato a ti. Entonces, hay que verificar todos esos costos-beneficios que lógicamente siempre van en beneficio. Más vale cumplir, proteger, servir a los trabajadores que pagar daños, perder clientes, pagar multas, que muchas veces significa la supervivencia de la empresa. Entonces, ante todo esto que vimos de lo que es la vigilancia, les tengo una pregunta. ¿Tú en tu empresa observas o vigilas? Pues muchas gracias. No sé, de acuerdo a los coordinadores, si quieren preguntas y respuestas, o ya es por tiempo, ustedes dicen. Muchísimas gracias por permitirme exponerle mis ideas. Muy buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por tu ponencia. Estamos seguros que nos ha ayudado a muchas de las personas que están participando tanto por Zoom, por YouTube y por las plataformas de educación virtual. Tenemos unas 4 preguntas que nos hacen. Una de ellas es Alexandra, que nos menciona cómo se debe comunicar la información sobre la vigilancia a la salud a los trabajadores. Bien, un elemento muy importante es nuestra legislación en México. Está acorde a lineamientos internacionales, en donde dice: tengo la obligación de darle a conocer a los trabajadores los resultados de los estudios, de los exámenes, de la vigilancia, ¿sí? Es obligatorio. ¿Por qué? Porque un trabajador, ¿cómo se va a proteger si no sabe cómo está? Si no sabe los riesgos. De pronto hay empresarios que le digas, no le digas al trabajador que se puede quedar sordo por el ruido al que está expuesto, porque al rato se va a quejar de que no oye, ¿sí? No, tengo la obligación de decirle, y decirle al trabajador: oye, ¿sabes qué? Tú saliste mal de esto, tienes estos riesgos, tienes estos problemas, saliste mal, y te puede. Si tú no te cuidas, si no usas el proceso seguro de, por ejemplo, la protección auditiva, te vas a quedar sordo. Y tengo que decírselo al trabajador. Tengo la obligación ética y legal en México, no sé en otros países si sea legal o no, pero en México es legal, obligatorio legal, pero éticamente tengo la obligación de decirle al trabajador, ¿sí? No para andar moviendo las aguas, etcétera, sino decirle. ¿Por qué? Porque si no, no se va a cuidar. Imagínese un trabajador en donde le digo: mira, vas a estar en esta parte donde está oscuro, vas a oír mucho ruido o algo, y esperemos no te pase nada. Va a decir: oye, pues ¿qué me cuido? Me agacho, brinco, me voy por un lado, me voy por en medio, camino, corro, me quedo sin... ¿Qué hago? O sea, si no sé los riesgos, ¿cómo me voy a cuidar? Entonces tengo que decirle a qué riesgos estás expuesto, qué daños puedes tener con exposición a esos riesgos, pero también te voy a decir cómo protegerte, ¿sí? Cómo debes hacer las cosas para no te dañes, y también te voy a decir qué me debes de decir antes de que te dañes. Por ejemplo, estás en manejo manual de cargas. Yo tengo que decirte que puede haber presentaste desde algún
pérdida de fuerza, disminución de arcos de movilidad, puedes sentir acalambramiento, puedes sentir algunos cambios en esta exposición, por ejemplo, ergonómica, ¿sí? Y entonces, cuando sientas alguna molestia, ven conmigo. No te esperes a que haya un daño. Vente conmigo porque a nivel preventivo podemos hacer cosas antes de que te dañes. No te preocupes, tú ven conmigo y hacemos estas cosas. Tengo que dar a conocer, y eso nos habla la legislación en México, de por áreas, decirle aquí en esta área tengo estos riesgos y precisamente ponemos señalamiento, cuidado, peligro, alta tensión, mortal, no fumes, peligro de incendio, o sea, tengo que comunicar los riesgos. Tenemos normatividad, tenemos a nivel internacional el sistema globalmente armonizado, donde vienen los pictogramas, etcétera, donde debo de señalar la comunicación del riesgo, por ejemplo, de las sustancias químicas. Estás manejando esta sustancia, pues te puede dar daños a la salud de esta forma, de tal en la piel, a nivel te puede producir abortos, te puede producir daño pulmonar, es decir, tengo que comunicar los riesgos. El cómo, pues depende de la cultura, depende de la empresa, depende de cómo, pero tenemos que hacerlo. Si se lo hago en pláticas, si se lo hago por difusión de carteles, si se lo hago una vez al año o se lo hago constantemente, si se lo hago, si se lo dice su supervisor o se lo digo yo, o se lo encargo el de seguridad, o en la inducción se le enseña, en la inducción se le enseñan los riesgos. O sea, el cómo hacerlo, pues ya depende mucho de la cultura de la empresa, del país y de la legislación que aplique en sus diferentes países. Pero tenemos que hacerlo, de que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos prevenirlo y el trabajador necesita saber a qué se expone para evitar el riesgo. No sé, Bien, había otra. tenemos una siguiente pregunta de José. ¿Cuáles son los desafíos y las buenas prácticas en la implementación de la vigilancia de la salud? Híjole, la integración multidisciplinaria, y yo creo que me ha funcionado mucho los comités ejecutivos de salud y seguridad, en donde se determinan y se dan, donde están el director, el mero mero de la empresa, el más alta jerarquía, los gerentes y directores, el personal de salud y seguridad, de recursos humanos, el personal clave. Se hace un comité, y esa es una muy buena práctica, se hace un comité en donde se determina, y puede ser mensual o bimestralmente, en donde se designan, donde se discuten los puntos más importantes y las líneas más importantes. No discutir que si una máquina tiene una guarda o no tiene una guarda. Lo importante ahí es donde se determinan las políticas, donde se determinan las acciones, donde se determinan los lineamientos importantes de salud y seguridad. Y si tenemos ese compromiso en donde en ese comité, recuerden que es muy importante hablar diferentes idiomas. Cuando yo hablo con directores, tengo que hablar el idioma del dinero. A ellos no les, si yo le digo al director general, no, es que la gente está contenta y feliz, va a decir, a mí no me importa que esté contenta y feliz, yo lo que quiero es que produzcan. Si yo le digo, oye, con una inversión de 2 millones de pesos, vamos a evitar gastos de 16 millones de pesos, por lo tanto vas a tener una utilidad neta de 14 millones de pesos anuales. Ah, caray, me interesa. O sea, si yo invierto 2, me ahorro 14. ¿Sí? O va, ¿qué hago? Es lo que le interesa al director. Si yo llego con un trabajador y le digo, oye, ¿sabes lo que le costó tu accidente a la empresa? Va a decir a mí que pague eso y más, qué bueno, y deberían de pagar más porque no me dieron mis vacaciones cuando yo quería, y etcétera, etcétera. Al trabajador no le interesa hablar de dinero. Entonces, cuando hablas con directores, tienes que hablar de dinero. Cuando hablas con los trabajadores, tienes que hablar de calidad de vida, estilo de vida, etcétera. Cuando hables con mandos medios, ni hables de calidad de vida, ni hables de dinero. Es que esto cuesta, yo lo que pida me lo dan, no hay problema. ¿Sí? ¿Con qué tienes que hablar con mandos medios? Con las métricas, productividad, mermas, entradas, salidas, con sus métricas. Si tú tienes un accidente, vas a bajar en tu métrica, no vas a tener la productividad, no vas a tener la calidad, no vas a tener tal. Ah, caray. Entonces les va a interesar de acuerdo a esas métricas. Entonces, sí es importante el comité ejecutivo, y hablas de costo-beneficio, hablas de dinero y hablas de cumplimiento legal y lo que puede evitarse de multas, etcétera, etcétera. Hablar de un comité en donde hablas de las mandos medios, en donde hablas de ese tipo de cosas y los motivas
a tal. Y también tienes juntas con las personas, de acuerdo a como tú quieras hacerlo, en los exámenes médicos, en juntas, etcétera, la oportunidad o cuando vayas a campo, platicar con las personas, oye, sobre calidad de vida, sobre el que regreses saludable, el que veas por tus hijos, el que regreses y disfrutes de la vida, y no llegues con calidad de bulto y te acuestes a ver televisión porque terminas exhausto y nomás para aguantar, para el día de mañana otra vez levantarte a trabajar, ¿no? Entonces, esa forma yo creo que es un elemento muy importante de cómo trabajar. Nos tiene que quedar muy clara, ¿sí? Que tenemos que vender la salud y seguridad a diferentes clientes. Y el cliente de director, tengo que hablar ciertas cosas que le interesan a él, a mandos medios y a trabajadores, y a sindicato es otro elemento también que es muy importante, cómo manejar las cosas con el sindicato para cumplir los objetivos en ese sentido. Entonces, esas yo que te podría decir así en general y por el tiempo, pues yo creo que es una muy buena práctica para poder lograr ese tipo de cosas. ¿Sale? Sí, había otra pregunta por ahí, Bueno, sale, pues muchas gracias.